Vamos a seguir acá en el living recibiendo ahora a Alfonso Leza, periodista, compañero de la Casa de Periodistas. ¿Cómo dice que le va? Muy buenas tardes. Bien, bien, tratando de salir de una especie de gripe con mucha tos, espero que no me venga ningún ataque acá. Como el 90% del Uruguay, digo, porque Sí, realmente es difícil. Sí, es una forma de estar a la más muy incómoda, por cierto, sobre todo cuando haces televisión, ¿viste? Que Totalmente. tenés que contener. Memorias vinculadas al canal, más allá de tu actualidad? ¿Tenés memorias como televidente, como, bueno, has estado muchos años en otros medios, como alguien que lo miraba desde la vereda de enfrente? Yo estuve dos etapas. El primer ciclo fue hace ya, como pasa el tiempo, pero en los años 2000, estamos más de 20 años, 22, 23 años, y tenía dos programas. Uno, Sala de Redacción, aquí mismo empezamos con Jorge Mederos Padre, y después se fue con César Aguiar, el director de Equipos Mori. Ujú. Era un programa periodístico, la verdad que mar- marcó un tiempo interesante. Vino el presidente, Bachelet, mucha gente. Y otro programa con Cristian Márquez que era sobre temas internacionales. Era un canal parecido a este, bastante más artesanal, ¿no? 25 años atrás. Y bueno, otras memorias anteriores o no muy anteriores, pero eh, como invitado, presentación de libros. Me acuerdo de un estudio que ya no recuerdo cuál era, que el día que vinimos, o un día que vine invitado por el libro, Estado de Guerra, el primer libro, el problema era la lluvia, se llovía, ¿no? Estaba la mitad del estudio era un lago, con los cables Qué maravilla. atravesando. Pero bueno, fueron etapas distintas, lleno de personajes, podríamos hablar bastante de eso y otros mucho más. Pero bueno, para llegar a lo que soy, donde está mucho más nuevo, ¿no? El otro día estuvo uno de mis hijos más grande, que venía cuando chico al otro Claro. programa. Y bueno, notó el cambio, ¿no? Me dijo, pa, ¿cómo cambió el canal, ¿no? Periodísticamente, ¿cómo eran esos momentos, ¿no? De preparar el programa, cómo era la interna. ¿Había directrices del canal? ¿Cómo era ese momento? El programa en sí mismo lo hacíamos con mucha libertad. En ese momento también trabajaba en el noticiero. El noticiero estaba arriba, en un cubículo, allí, en una especie de altillo. Se subía por una escalera que parecía un altillo también. Eh, yo diría que con pocos medios, pero se trabajaba muy profesionalmente. Fue toda una época muy complicada, fue toda la crisis del 2001, por ejemplo, Exacto. y lo demás. Había muy buenos periodistas, como hay hoy, y se trabajaba, por supuesto, más artesanalmente para todos, porque después tuve canales privados, incluso como director del noticiero, y claro, hoy en un móvil con una mochila y todo lo demás, salís en directo de cualquier lado. Claro. Antes, salir en directo, hace no tanto, salir en directo era una tarea De ingeniería. muy grande. Había Claro. que ir con esos móviles enormes, salías no de todos lados, sino de algunos, tenías que elegir un lado de donde Claro. salir. Cientos de metros de cable y un técnico que supiera hacia dónde orientar la antena para que Exactamente. enganchara y pudiera llegar la señal al Sí, canal. sí, bueno, uno habla de eso, es más viejo todavía, Yo sé pero que realmente no hace tanto tiempo de eso. O sea, el cambio tecnológico es de una velocidad tan Claro. grande o sea, yo acá no tengo el celular, lo tengo por acá, no sé dónde lo dejé, o cualquier celular que nosotros eh, hace 20, 25 años pensaras que ahí tenías cámara de fotos, podías leer cualquier diario del mundo o lo que sea, era imposible. Yo tengo una Impensable. anécdota que no es del canal, pero cuando empezó a salir el diario El Observador, ujú, y yo estuve entre los que empezó a sacar el diario, se había inventado al comienzo como cosa muy original el diario fax, por el cual a los suscriptores se les mandaba a primera hora
por fax, cosa que ya casi no existe, una síntesis del diario. Era como una gran innovación. Claro. Y eso al poquito tiempo ya que no tenía ningún sentido porque apareció Internet, ¿no? Claro, la famosa newsletter, ¿no? Sí, sí, exactamente. Algo así. Estaba pensando que en esa época que tú recordás, a principios de los 2000, fue un momento en el cual, cuando asume el gobierno, Jorge Valle decide darle un impulso Sí. fuerte, y por eso se arma un equipo muy grande para el informativo, Sí. llaman a figuras como tú para desarrollar proyectos y demás. Sí. Después viene la crisis que se lleva puesto al Río de la Plata entero, por decirlo de alguna manera. Sí. Pero en ese momento no recuerdo que hubiera una discusión sobre la conveniencia o la utilidad para un Estado de tener medios públicos fuertes, que después se ha dado. ¿Vos tenés posición en eso? Yo creo que la existencia de los medios públicos es imprescindible, pero creo que tienen que ser medios públicos. Es decir, que no pueden ser medios del gobierno, del que sea. O sea, tienen que tener una autonomía de funcionamiento creo que se va camino a eso, que permita que se actúe con profesionalismo, sin injerencia ni del gobierno ni de nadie. No, yo tengo una postura favorable. Me parece que es digamos, por decirlo de alguna manera, además de todo, los medios públicos buenos son un ente testigo, digamos, ¿no? De equilibrio. A mí me parece que sí, que son importantes. En aquella época hubo un empuje de los medios, empezó una modernización que fue importante. Después también, como tú decías, también la crisis de alguna manera frenó algunas cosas que después se revitalizó, ¿no? Con distintas administraciones. Yo reconozco, entre otras, bueno, lo de Dollenar reconozco más adelante, porque yo no estaba, pero sí la conozco, no sé qué pensaba cada uno, pero que también fue importante la época de Sonia Brescia, ¿no? Los medios públicos, para mí, son imprescindibles. En aquel momento hubo un cambio, un giro, un intento de modernizarlo. Y se empezó a modernizar. Y trabajamos hubo muchos programas en aquel momento, y tengo una anécdota muy breve, que el día que, acordamos a filmar, rodar una cantidad de cortos publicitarios con cada uno que iba a estar, se hizo en un estudio que tenía Cacho de la Cruz en Capurro. Y me acuerdo que yo iba en el auto para allí, empecé a sentir, fue en el momento que estábamos empezando eso, empezaron los ataques a las Torres Gemelas. El mismo día, a la misma hora, que todavía no se sabía nada, porque al principio parecía que había sido un accidente de una avioneta que había chocado con una de las Torres Gemelas. Son esas cosas que te quedan porque que te acordás de lo que estabas haciendo, además estabas haciendo algo particular, ¿no? Alfonso, están las gateras, muy iniciándose un proyecto que tiene que ver con un programa de televisión que se va a llevar a cabo aquí en el canal, que tiene como protagonista a las elecciones, y en ese marco se va a hacer una recolección de lo que han sido las elecciones en nuestro país, justo en un contexto también de elecciones internas que se vienen en breve. ¿Cómo te agarra vos periodísticamente, personalmente, para recapitular todo lo que pasó y sobre todo ponerle foco a lo que se viene? Sí, va a ser una serie documental, en principio creo que son 6 capítulos, donde es muy difícil abarcar toda la historia electoral. Estamos hablando desde el comienzo del Uruguay. Entonces, efectivamente vamos a hacer un repaso de lo que han sido las elecciones en Uruguay, poniendo énfasis en algunas puntuales, en algunos episodios puntuales, algunas elecciones que marcaron de alguna manera la historia del Uruguay. Un siglo XIX muy particular, donde las elecciones alternaban con las guerras civiles. Sí. Es decir, nosotros hoy, en muchos lados, incluso acá, valoramos el sistema político que tenemos y todo lo demás, pero eso no fue siempre así. O sea, el siglo XIX fue un siglo de guerras civiles que se cierra con la guerra de 1904, el triunfo de Valle sobre las fuerzas de Aparicio Saravia, y ahí empieza una nueva etapa. Vamos a hablar de algunos episodios del siglo XIX y de algunas de las personalidades que marcaron, digamos, la
la historia política, van de la mano, ¿no? La historia política con la historia Claro. electoral, los partidos blancos y colorados nacen de la guerra también, ¿no? O de Claro. la mano de la guerra. En el siglo XIX, como dice más de un historiador, no se podía ser caudillo político si no ser al mismo tiempo caudillo militar. Claro. Y el siglo XX empieza a estar marcado por otras características y vamos a repasar, entre otras cosas, bueno, mencionar algunos episodios muy grandes como fue el golpe del 33, las causas del golpe del 33. Recordar que el Uruguay no siempre se gobernó igual, hubo distintos tipos de gobierno y distintos tipos de elecciones. La Constitución del 18 es una constitución totalmente innovadora que crea un sistema de gobierno mixto o un gobierno bicéfalo, que la mayoría de la gente creo que ni lo sabe, pero la Constitución 18, buena medida producto del vallismo, pero que también recoge reclamos de los blancos del siglo XIX. Es la Constitución el periodo donde se empieza a democratizar más el Uruguay, y la Constitución del 18 reconoce muchos derechos que hasta entonces no se recogían. Empieza el tema del voto ya más masivo, pero Valle quería un sistema de gobierno colegiado, era una de sus grandes obsesiones políticas, pero no tenía apoyo. Entonces en el 18 se crea un sistema mixto, que era un presidente por un lado y un Consejo Nacional de Gobierno por otro. Es decir, el Ejecutivo tenía dos cabezas, Claro. y el presidente tenía muy limitadas sus áreas de acción. de gobernar. Economía no era de él, defensa interior y algún área más. Y las otras, las más importantes, de economía, están en el Consejo de Gobierno. Entonces había choques permanentes entre el Consejo de Administración de Gobierno y Valle, que terminan de alguna manera, es lo que termina en el golpe del 33. Después vienen otras etapas en donde lo que se elegía era presidente unipersonal. En el 52 se incluye de vuelta un gobierno colegiado distinto, no había un presidente, sino que había un gobierno colegiado de 9 miembros. Eso dura todos los gobiernos blancos, los dos gobiernos blancos de la década del 60 son gobiernos colegiados. Y en el 66 se establece la reforma con la que se vuelve a la presidencia de la República como órgano único. Y después está la última reforma, la del año 96. Así que, Bueno, o sea que Alfonso, se va a hacer un repaso bien tupido de todo lo que es la historia de las elecciones de nuestro país, y seguramente van a haber muchos detalles en cada uno de los periodos, seguramente de ahí como Y frutillitas. ya queda ¿no? claro además que la sacás de taco, tenés una memoria brutal. Alfonso, muchísimas gracias por esta visita, por venir a acompañarnos al cumpleaños. Bueno, gracias. Bueno, yo también festejo. Salud. Claro. Y gracias por